Seguimos con mucha más información. El Tribunal Supremo Electoral lanzó una nueva advertencia que repercutiría en el desarrollo de los comicios próximos. Y es que el ataque perturbador y difamatorio contra los jueces electorales a través de la utilización de medios de comunicación y de los recursos legales son un problema, dicen. Acciones intimidatorias que ponen en riesgo la institucionalidad y el proceso electoral, denunció el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al que le preocupa el clima de revanchismo contra los magistrados a menos de un mes de la convocatoria de elecciones. Los actos difamatorios han venido de entidades que se han creado específicamente para favorecer la imagen de algunos aspirantes a algún puesto de elección popular, a través de fundaciones, por ejemplo, a través de un consorcio de medios que gira alrededor o gravita alrededor de intereses puramente políticos, más allá de la veracidad de la información, ¿verdad? Y el comunicado surge en la medida de alertar a la sociedad civil para que de alguna manera sigan dándole ese espaldarazo. De acuerdo al ente electoral, publicaciones calumniosas y difamatorias son difundidas en medios de comunicación creados con fines políticos, pero además el abuso de los recursos legales contra la autoridad provienen de una fundación y de otra asociación vinculadas al partido líder. Por ejemplo, la Fundación Fidenti, la Fundación Líderes de Corazón, la fundación, o sea, hay muchas fundaciones y muchos de alguna manera grupos que surgen para presionar a los magistrados, y esto se da en el marco de las decisiones que se han tomado en estos últimos 11 meses. Pese a esto, los jueces electorales no accionarán legalmente. Por su parte, un miembro del partido líder negó vinculaciones con la Fundación Fidenti y Líderes de Corazón. Sobre esto, un analista político percibe para estas elecciones un abuso de los recursos legales que judicializarán la política. Es útil, es necesario y ayuda a preservar nuestros preceptos y normas constitucionales, pero sí tenemos que hacer un énfasis en el sobreuso que se le da y en el uso malintencionado. Y en este caso, eso sí nos puede llevar a procesos de judicialización que pongan en una franca debilidad e inestabilidad al sistema político en su conjunto. Y ese sobreuso y ese uso malintencionado sí debemos de condenarlo, y bajo una perspectiva de responsabilidad institucional, los líderes, ya sea políticos o de estas organizaciones que están promoviendo estas acciones, deben de evitarlo a toda costa. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y el Tribunal Supremo Electoral podría no recibir más recursos por parte del organismo ejecutivo, pese a que solicitó una ampliación presupuestaria. Aunque el Ministerio de Finanzas asegura que no hay recursos para hacer traslados, el Ministerio de Comunicaciones recibe 1.000 millones que no tienen destino específico, aseguran. El Tribunal Supremo Electoral solicitó una ampliación presupuestaria de 1.900 millones de quetzales para las elecciones generales. El Ministerio de Finanzas indicó que no tenían recursos para hacer las transferencias, pero sí logró trasladar 1.000 millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones durante la Semana Santa a través de un acuerdo gubernativo firmado por el presidente. De acuerdo con el viceministro de Finanzas, depende de la decisión de las altas autoridades establecer a qué institución se le trasladan los recursos, aunque no sean quienes más necesiten los fondos. Por eso, esa es una decisión de las máximas autoridades del Ejecutivo. Finanzas no puede decidir a quién quitarle ni a quién darle, ¿verdad? El ministro no le corresponde eso. A Finanzas le corresponde la administración y el traslado de los recursos. El identificar y decidir a quién se le quita y a quién se le da es una decisión de las altas autoridades. Pero en cuanto a recomendaciones por parte de Finanzas, ¿hacia qué instituciones creen ustedes que debería ir dirigido si hubiese la posibilidad de alguna... No, mire, lo que se hace es siempre mensualmente estar informando de quiénes han requerido más presupuesto, y en función de eso van decidiendo a quién se le da. El viceministro de Comunicaciones indicó que los recursos trasladados servirán para el mantenimiento de carreteras y puentes, pero para el diputado de la UNE, Carlos Barreda, pueden ser utilizados para el pago de la deuda flotante o para campaña al no tener un destino en específico. Además, se afectó a otras instituciones como la Secretaría de Seguridad Alimentaria al realizar estos recortes. En esta transferencia también queda claro de que a pesar que hay ciertos destinos que están aquí establecidos, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas tiene la potestad todavía de hacerle cambios, es decir, le puede hacer readecuaciones internas. Lo más preocupante tal vez son los 152 millones
que dice que son para compromisos contractuales. Mientras el organismo ejecutivo se queja por la falta de recursos, presentaron 2 iniciativas de ley en el Congreso para aprobar 2 préstamos por un monto de 76 millones de euros, que serían para financiar un proyecto de electrificación y el otro para ejecutar un proyecto de educación rural. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Héctor Chutuc. El Tribunal Supremo Electoral desmintió al presidente Otto Pérez, quien afirmó la semana pasada que las elecciones se celebrarían el próximo 13 de septiembre. La fecha de los comicios aún no ha sido oficializada por el órgano electoral. En ningún momento se ha emitido una fecha por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hay que recordar que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son 10, son 5 titulares y 5 suplentes, y le puedo asegurar que entre esos 10 no existe el presidente como magistrado, por lo tanto no sabría de dónde por lo menos salió esa información. Lo que sí es cierto es que la ley electoral y de partidos políticos establece 2 posibles fechas para realizar la primera vuelta, que es el primer domingo o el segundo domingo del mes de septiembre. La fecha exacta en la que se va a realizar el proceso electoral de la primera vuelta la están definiendo todavía los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la van a dar a conocer a los medios de comunicación y a la sociedad en general el día de la convocatoria a elecciones. El Partido Patriota vive días de fisuras internas. Roxana Valdetti admite sus diferencias con Alejandro Sinibaldi. Con esto regresamos.